Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo, tengo 23 años y este video lo hago como para poder ayudar a chicos de mi edad eh, o gente más chica que recién está empezando a entrar en el ámbito laboral y tristemente no saben qué va a ser de ellos, qué van a hacer o qué tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar. Me gustaría arrancar primero con tal vez algunas cosas que voy pensando en su momento que se me van ocurriendo y otras que las tengo ya, por así decirlo, más como preparadas para decirlas. Lo primero es que uno tiene que siempre ponerse a pensar que donde vas a trabajar o donde te postules, vas a tener que cumplir no un 100%, un 300%. Más cuando es tu primer trabajo, porque mucha gente no entiende o no cree en el tema de las referencias, poner en el currículum una referencia a un trabajo en el que estuviste. Siempre eso es muy importante, porque es tu currículum, tus referencias son tu carta de presentación y es lo que más te va a ayudar a pasar de un trabajo más o menos a un trabajo mejor. Y uno siempre lo tiene que tener en cuenta. Y ustedes preguntarán, ¿qué hace que eso cambie o mejore? La responsabilidad, la manera de trabajar de uno, la honestidad, la eficiencia. Eh, Son muchas cosas las cuales uno tiene que tener en cuenta y que tal vez cuando recién empezás a trabajar no lo tenés tan en consideración y crees, no sé, a la semana que estás trabajando que te están molestando mucho, que te dicen que tenés que hacer algo, vos ya sabés hacerlo, pero te están diciendo que lo hagas de otra manera, que es más complicado. Muchas veces uno siempre tiene que ponerse a pensar que el que te lo está explicando, te está diciendo algo, es porque ya lo hizo y sabe lo que es estar en tus zapatos y tal vez quiere ayudarte, pero tal vez no sabe cómo explicarte o tal vez no sabe cómo transmitirte la ayuda. Yo, por ejemplo, en mi caso, arranqué a trabajar primero en una ferretería con 18 años. Después trabajé en una empresa que vendía pisos cerámicos y revestimientos generales, ya sea para el baño o para la casa. También trabajé en una empresa tercerizada de mantenimientos de parques. Y después de eso, por suerte entré en eh, una fábrica de materiales de construcción. Y de ahí ahora estoy trabajando en una empresa tercerizada haciendo mantenimiento en plantas generales, por así decirlo, de servicios y de ese estilo. Pero lo que me ha dado, por así decirlo, esos cuatro trabajos, además de los que trabajé antes cuando era mucho más chico, que no los cuento oficiales porque fueron solamente semanas o meses, poco, eh, es que todo eso te va dando una experiencia y te va formando tanto como persona como empleado. Y las personas que te rodean. Muchas veces en trabajos no nos van a tocar las mejores personas, o sí. Yo puedo decir que tuve excelentes compañeros en cada trabajo en los que estuve. También tuve patrones muy buenos y algunos no tan buenos, pero que siempre me ayudaron a desenvolverme y a madurar como persona y a madurar como empleado. También puedo decir que muchas veces uno tiene que tener en consideración dónde va a trabajar y cómo va a trabajar. Lo primero principal para mí es decir que uno de los pilares fundamentales de trabajar bien o de poder tener un buen ambiente laboral es la responsabilidad, la honestidad, la manera correcta de trabajar y siempre estar abierto a aprender y a escuchar. Eso es fundamental. Y ustedes preguntarán por qué. Porque cuando uno recién empieza a trabajar en un lado que no conoce, hay muchas cosas que uno normaliza que lo sabe hacer. Ya sea levantar peso, por ejemplo, en el caso de trabajo más físico, la manera de escribir, de anotar números, poder administrar. Por ejemplo, si uno está trabajando en un corralón o en un local, lo que es administrar mercadería, poder hacer una gestión de todo. Muchas veces uno cree que ya sabe cómo hacer ciertas cosas y tal vez no. Tal vez hay alguien que sabe hacerlo de una manera diferente, más fácil, pero que nos va a costar hasta que podamos entenderlo cómo hacer. Y eso es algo muy importante. Siempre estar abierto a aprender, no cerrarse. Porque el hecho de cerrarse es lo peor que te puede pasar. A mí, yo lo digo porque me pasó en uno de mis primeros trabajos y fue horrible. Porque hasta que me di cuenta que no era que querían ser malos conmigo o que tenían algo conmigo, sino de que simplemente yo me cerraba en que quería hacer las cosas como yo quería y no como las hacía en una empresa hace 15 años o 10 años. Pero uno siempre tiene que
agachar la cabeza cuando entiende eso y decir perdón e intentarlo como se lo están mostrando. Eso por un lado. Lo otro es siempre la buena predisposición, la honestidad y la buena forma de hablar. Tristemente hay mucha gente que cree que cuando uno entra en un trabajo tiene que ser un robot, de decir sí señor, no señor. Uno tiene que saber con quién está hablando y cómo está hablando. No es lo mismo hablar con un compañero de trabajo que hablar con un supervisor o con un jefe. Tiene que entender esos rangos y diferenciarlos. Obviamente puedes tener la mejor onda con los dos o con quien te toque trabajar, pero tenés que respetar, por así decirlo, el rango de esa persona. Yo siempre lo veo como en el servicio militar o como en la policía o como... Para mí, yo estoy criado en una familia con policías y siempre como que tenía un respeto más de ese lado de rangos. A ver, hay que aclarar algo, no creo tampoco que porque venga, por ejemplo, un jefe y venga un compañero mío, yo le voy a tener que dar más pelota al jefe que al compañero. No. A lo que me refiero es a las maneras de hablar o a lo que hablar, porque uno tiene que tener un respeto. Al igual que con un compañero de trabajo, tiene que entender que la antigüedad también es muy importante y es algo que uno tiene que respetar un montón, ya sea para una explicación, para una cagada de pedos que es muy normal, o para cualquier cosa. Uno siempre tiene que darse cuenta que no es lo mismo un pibe que hace 2 meses que está trabajando que una persona que hace 15, 5 años que está trabajando. Uno siempre tiene que escuchar y tiene que entender lo que te están explicando. Y si no lo entendés, intentarlo, siempre. Otra cosa es la honestidad, no mentir, siempre ser directo, ser franco, no estar con vueltas, siempre centrarte en lo que estás haciendo. Muchas veces en el trabajo a todos nos ha pasado de ir con problemas personales o tener mil cosas en la cabeza y lo mejor que uno puede hacer es centrarse en el trabajo, utilizar todo lo que nos está pasando, tal vez no muy bueno o un momento que tal vez no querés estar trabajando pero tenés que ir, siempre centrarse en hacer el trabajo lo mejor posible y usar ese trabajo como una manera de centrarse en eso y no preocuparse en nada más. Otra cosa muy importante es respetar las normas adentro de un trabajo, ya sea las normas de seguridad o eh, las normas de los sectores. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajando en fábricas o trabajando en algunas empresas, he aprendido que pasa mucho que la gente con una edad o con un tiempo dentro de las empresas tal vez no le dan la misma importancia o ya no se les hace el control que se les tenía que hacer. Lo cual está mal, pero uno también tiene que entender que nadie se va a preocupar por uno en algunas cosas, solamente uno. Y por eso utilizar los elementos de seguridad, ya sea sorderas, casco, camisa de grafa, la ropa adecuada, los guantes. Muchas veces uno tiene que entender que eso uno tiene que hacerlo y no lo van a hacer por los demás. Eso es muy importante. Después otra cosa es intentar no llegar tarde. Si te pasa de llegar tarde, dormirte, ser sincero, ser honesto, ser directo. Es preferible que seas honesto y que te hagas cargo de lo que hiciste a que mientas o inventes. Porque tristemente mentir solamente te lleva a... eh, no sé cómo explicarlo, por así decirlo, es confuso porque tenés que mantener una mentira y al final te das cuenta que tal vez mentir tanto fue innecesario porque hubieras dicho la verdad y solamente te hubieras comido una cagada de pedos en un segundo y no tenés que estar mintiendo y manteniendo una mentira que es horrible. Siempre yo lo digo desde mi experiencia, a mí me ha pasado de tener que mentir en un trabajo y arrepentirme a los 10 minutos de haberlo hecho, ir y decir, no, la verdad me dormí mal o no puse la alarma, la verdad te pido disculpas, si hay que hacer algún tema económico de que me descontes el día o la hora, no pasa nada, no me molesta, te pido mil disculpas. Siempre uno tiene que ir con esa predisposición, a saber que si el error lo cometió, hacerse cargo. Después otra cosa es la estética. Muchas veces la gente cree que, por ejemplo, yo tengo las manos tatuadas, el cuello tatuado y los brazos, cree que porque tal vez estés tatuado, tengas piercings o el pelo de color, que yo no lo tengo corto, pero lo tenía también tenido, no vas a poder entrar a trabajar, vas a quedar como un ridículo. No. Tristemente pasa mucho en las generaciones anteriores a las nuestras. Yo tengo, por ejemplo, 23, pero me pasa con mis abuelos o con mi mamá, que hay ciertas cosas que en esta generación se normalizaron, lo cual está muy bueno, ya sean tatuajes, cortes de pelo, pero uno siempre tiene que entender que las empresas, los trabajos o los lugares que te pueden llegar a tomar tienen perfiles,
ya sea estéticos, personales, o sea, o educativamente hablando también. Y uno tiene que también entender que no es una discriminación muchas veces si te dicen tu perfil no coincide, está perfecto. Muchas veces uno tiene que entender que tal vez no es el lugar para vos o simplemente no es el perfil que están buscando. Pero no es un lugar, algo que te va a cerrar las puertas, por así decirlo, el tema de estar tatuado o no, no vas a literalmente a perder todo por un tatuaje o por un piercing. Siempre vas a tener que entender que si te dicen, mira, en esta empresa, en esta planta o en este lugar no vas a poder usar piercing por tema de medidas de seguridad, te los puedes sacar, todo bien, los tatuajes no molestan, pero los piercing o el pelo largo es lo mismo. Tristemente hay cosas que uno tiene que aceptar que te las pueden dejar pasar o no.